Buscar errores en Peppa Pig y compartirlos con ustedes es aún más divertido. En este video compartiremos más errores que hallamos en Peppa Pig. Como en el episodio El cumpleaños del abuelo Cerdito, la familia Cerdito celebra en un restaurante elegante. Al llegar a la mesa, podemos ver que hay 4 servilletas ahí, pero el error es que cuando papá Cerdito le pone la servilleta a Peppa y a George, las otras 2 servilletas simplemente desaparecen. Nadie más aparte de Peppa y George está usando la servilleta. Entonces, ¿a dónde se fue? Este siguiente error es realmente extraño. En el episodio, Peppa recibe su primera estrella por dibujar su casa. Al mostrar su dibujo a Madame Gazelle, se nota que el fondo es blanco. Más adelante en el episodio, cuando Peppa cuelga su dibujo en la pared, el fondo sigue siendo blanco. Hasta aquí, todo bien, pero el error ocurre cuando Peppa le pregunta a Papá Cerdito si alguna vez recibió una estrella del grupo de juegos. Vemos un recuerdo sobre Papá Cerdito y Mamá Cerdita. Al volver al salón de clases tras el recuerdo, ¿notas que el dibujo de Peppa ahora tiene fondo azul, aunque antes era blanco? Quizá a los animadores no les gustó el dibujo y pusieron el fondo. En el episodio La Gran Barrera de Coral, Peppa y su familia siguen de vacaciones en Australia. Al inicio del episodio, se ve una parrilla junto a la puerta principal. Más adelante en el episodio, todos suben a bordo del submarino de la señora Canguro para una increíble aventura explorando la Gran Barrera de Coral. Al regresar de explorar el mar, notamos que la parrilla para asar ya no está. A menos que alguien la haya robado, debería seguir ahí. Quizá Australia tenga su propio señor zorro. En el episodio, Peppa y George exploran el invernadero en casa del abuelo Cerdito. En una escena, el abuelo Cerdito lanza el balón de fútbol y en el invernadero del abuelo perro se ven una regadera y macetas al revés. El error ocurre cuando el abuelo perro le regresa el balón al abuelo Cerdito. Las macetas y la regadera ya no están, aunque antes estaban ahí. Y no es lo único que falta. Más adelante en el episodio, cuando Peppa, George y el abuelo Cerdito entran al invernadero, podemos notar la regadera y las macetas al revés junto a esta planta gigante. Al inicio del episodio, vemos que no había objetos cerca de la planta gigante. Tal vez la regadera y las macetas al revés entraron solas al invernadero. En el episodio, en un cuento de hadas, la familia Cerdito va a la casa de la abuela Cerdita y afuera se encuentran con el señor Lobo. Si vemos al señor Lobo, notamos que viste un atuendo morado con camisa y corbata. Pero al entrar a la casa, está ahí almorzando con todos. En ese instante, verás que su camisa y corbata moradas desaparecieron como por arte de magia. Además, hay otro error aquí. La abuela Cerdita pone muchas papas en la mesa y luego la cámara enfoca al abuelo Cerdito. Mientras dice cuánto le gustan las papas, la cámara muestra de nuevo toda la cocina. Ahora cada personaje tiene una papa en su plato. Sin embargo, la fuente y las papas han desaparecido. Quizá el señor Lobo sí tenía mucha hambre, porque la única explicación para esto es que se comió todas las papas y el plato junto con ellas. En el episodio El cumpleaños de Papá Cerdito, Peppa, George y Mamá Cerdita preparan una sorpresa para él. En una escena, Peppa y George llevan cubetas de agua. Mamá Cerdita sale de la casa con 4 globos, pero al amarrarlos al árbol hay 6, 2 más que al inicio. Debió ser un milagro de globos, pero aún hay un misterio sobre ellos. Nota que cuando Papá Cerdito llega y lo llevan al lugar, los colores de los globos son diferentes de cuando apenas los colgaron. Específicamente, los globos amarillo y rosa de repente cambian de lugar. Tal vez estos globos sean mágicos. En el episodio sobre la canción infantil, notamos un error gracioso que algunos vieron cuando los niños salen de la escuela a cantar la canción de Dani Perro. Forman una sola fila con Dani, Peppa y Pedro al frente, seguidos por los demás niños. Solo entonces vemos a George tras Wendy Loba, pero luego, cuando Dani canta, volvemos a ver la fila de niños. El problema es que George ahora sigue a Susie Oveja, pero antes vimos claramente que George estaba muy atrás en la fila. Quizá George decidió meterse en la fila, lo cual, debemos decir, no es algo correcto de hacer. En el episodio, Peppa, George, Mamá Cerdita y Papá Cerdito visitan a Madame Gazelle. Al entrar a la casa, la familia nota que el árbol alto junto a ella la está empujando. Observa bien, no hay nada en la rama del árbol. Más tarde, cuando el señor Toro sube al árbol, se ve un búho, un nido y una colmena, aunque antes el árbol estaba vacío en el episodio. Todos los estudiantes del grupo de juegos de Peppa hacen una máscara para sí mismos.
En una escena se ven juguetes y objetos sobre el mostrador del salón. Si observamos bien, hay 2 libros a un lado. Después de eso, un vaso lleno de lápices de colores. Y luego un juguete, un bloque de letras y 3 bloques de letras apilados uno sobre otro. Sin embargo, después de que todos los niños terminan sus máscaras, nota que el juguete y los bloques de repente intercambiaron lugares, con el juguete ahora en el borde del mostrador y los bloques movidos al otro lado. Estos juguetes ahora pueden moverse solos. El siguiente error es interesante. En el episodio, El paseo en globo, Pepa y su familia van a una feria del pueblo en la feria. La señorita Coneja organiza una rifa cuyo premio es subir al globo aerostático. Ahora, en esta escena, podemos notar que junto al puesto de la señorita Coneja hay un globo aerostático, y junto al globo no hay nada. El error es que cuando Pepa gana la rifa, los vemos despegar en el globo aerostático. Noten que ahora hay 2 astas de bandera junto al globo, aunque antes no había nada ahí. Además, este episodio tiene más errores. Cuando el globo está volando alto en el cielo, Pepa empieza a cantar una canción. Ahora acerquémonos un poco aquí. Podemos ver que Pepa está entre papá y mamá cerdita. Pero el problema es cuando la escena se acerca a Pepa. Ahora está parada sola en la esquina y también vemos una cuerda de ancla frente a Pepa. Momentos después, Pepa deja caer a su osito y notamos que la cuerda de ancla ya no está, y hay más. Cuando rescatan al osito, la cuerda de ancla no se ve, pero luego aparece frente a papá cerdito. Parece que este globo aerostático es mágico. En el episodio El nuevo camino del señor Toro, él y su hermano le dicen a la doctora Hamster que su clínica de animales enfermos está en medio del camino. Aquí vemos que el señor Conejo supervisa el trabajo y sube la colina a la casa de la doctora Hamster. Pero el problema es que, hace unos momentos, había excavadoras exactamente en ese lugar por donde el señor Conejo caminó tan tranquilo. Al inicio del episodio, aparece el señor Rinoceronte y otro personaje en las excavadoras, lo cual es un error interesante. El problema surge cuando el señor Conejo y los hermanos Toro deciden hacer un túnel. Las excavadoras están vacías y los 2 hermanos se suben a ellas, pero antes había operadores dentro de ellas. Los animadores deben decidir quién maneja las excavadoras. Estos son algunos errores que vimos en Peppa Pig, y como siempre, nos vemos en el próximo video.